Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Oh alma mía, ama a Jehová. La Iglesia Cristiana Tabernáculo de Adonai en Las Vegas, Nevada, presentan el programa de teología bíblica, Encontrando Perlas Escondidas. Encontrando Perlas Escondidas. Y ahora con nosotros los presentadores de este espacio, los pastores Aldrin y Anneli Pais. Quédese en nuestra sintonía. Debes amarle, oh alma mía. Eres la esposa de mi Señor. Yo vengo al lugar más alto, a través del Cordero de Dios, y vengo tan solo a adorarle. Yo vengo a honrar al yo soy. Yo vengo al lugar más alto, a través del Cordero de Dios. Cierra tus ojos, levanta tus manos. Y vengo tan solo a adorarle. Yo vengo a honrar al yo soy. Dios te adora a ti, cántale a él, te adora a ti. Dios te adora a ti, te adora a ti. Pues tu nombre es santo, 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 santo. Oh Dios, tu nombre es santo. Pues tu nombre es santo, santo, Dios. Yo vengo al lugar. En nuestro programa Teología la Biblia, Encontrando Perlas, con sus presentadores. Pastora Pais, hermana Karina, bendiciones. Gloria sea el nombre del Señor. Bienvenidos a este programa. El Señor les bendiga. Es un gusto y un placer que podamos estar aquí todos juntos en esta hora. Vamos a seguir escudriñando las Escrituras. Estamos en el tema del tabernáculo. Hoy nos toca nuevamente otra parte del altar de bronce. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ir a la palabra de Dios. Santo sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir a Éxodo 27, del 3 al 8, del verso 3 al 8. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Su palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Éxodo 27, 3. Harás también sus calderos para recoger la ceniza, y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce. El 4. Y le harás
un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas. Verso 5. Y la pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Verso 6. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce. Verso 7. Y las varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Verso 8. Lo harás hueco de tablas de la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Aleluya, Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, como te decía, estamos en el tema el altar de bronce. Hoy nos toca la parte, seguimos escudriñando lo que es el altar, que habíamos dicho en el programa anterior que estaba hecho de bronce y que por dentro tenía acacia, una madera muy fuerte. Amén. Entonces sabemos que el altar del holocausto era lo primero que los israelitas veían después de pasar esta puerta, de pasar la única puerta que tenía el tabernáculo para poder llegar a él. Entonces lo primero que ellos verían era el altar, y ahí en el altar estaba el sacrificio. Entonces nosotros lo primero que vemos después de venir a la cruz del Señor es ese sacrificio hermoso en la vida nuestra. Entonces hoy vamos a hablar de los utensilios, de las rejillas, sus medidas, por qué estaba ahí, o sea, físicamente y espiritualmente, cómo se aplica a nosotros la iglesia del Señor. Entonces este sacrificio vivo, anteriormente era un sacrificio que era constante, que se hacía diario, mensual, semanal, al año. ¿Por qué? Porque era un sacrificio que no podía limpiar, era un sacrificio que solo cubría, y eso lo vamos a ver. En Levítico 4:1 dice: y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y cuando sea aprobado será para expiación suya, o sea, de la persona. ¿Qué nos está diciendo la Biblia? Si vamos a Levítico 1 del verso 1 al 3, ahí podemos ver de que dice de que el Señor le dijo a Moisés: pues traerán el sacrificio. Pues si el sacrificio fuera bovino, y bovino sabemos que está hablando de toros, vacas, bueyes. Entonces cuando alguien traía su sacrificio ahí, dice que se ponía sobre el altar. Entonces el sacerdote hacía que la persona pusiera la mano sobre la cabeza del sacrificio. Entonces, si dice que ya era aprobado por Dios el que el sacrificio se diera, entonces dice, ponía la mano sobre el holocausto. El holocausto sabemos que es el sacrificio. Entonces ya era aprobado por Dios para expiación de la persona que lo llevaba. Entonces vamos a ver expiación para los que sabemos, y los que no sabemos, hoy vamos a aprender. Viene el hebreo kipurín, de una palabra en hebreo kipurín, que significa cubiertas. O sea, la expiación significa algo que se pone, algo que se cubre, hay una cubierta sobre eso. Entonces, como te decía, los sacrificios en el Antiguo Testamento solo cubrían los pecados, eran solo momentáneos. Entonces nuestro Señor Jesucristo vino a limpiar, vino a libertar, vino a dar vida. O sea, no es algo momentáneo, es algo que en tu vida es para esta tierra y para la eternidad en gloria con nuestro Señor. Amén. Amén. Dice Hebreos 10:2: si los sacrificios hubieran podido limpiar, decía el escritor aquí, si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, habrían dejado de ofrecerse, dice. O sea, si en el Antiguo Testamento con un sacrificio que se hubiera hecho, pero era un sacrificio de un bovino, de una tórtola, de una ave, si eso hubiera sido suficiente, pues el Señor Jesucristo no hubiera venido a la tierra. Pero era necesario que Él viniera a sufrir y a padecer por nuestros pecados. Dice la palabra que Él, siendo santo, se hizo figura de hombre y vino a esta tierra a padecer por nosotros. Ese es el grande amor y la misericordia de nuestro Dios, el Dios de la gloria. Altar viene de una palabra hebrea, me llama mucho la atención esto, que es mis viajes en hebreo. No tiene vocales, la palabra no tiene vocales, solo es M, Z, B, J.
Y hay una en las enseñanzas judías tiene un significado cada letra esa palabra. No sé si alcanzan a ver aquí en la pantalla. Dice al principio de ese altar, es el hebreo, lo escribimos así como te lo estoy diciendo, MZBJ, que significa lugar de sacrificio. Eso significa el altar. Entonces, cuando nosotros hacemos un altar familiar, estamos rindiéndonos a Dios con nuestra familia. Estamos, tal vez no se podría decir un sacrificio, pero estamos poniendo nuestro tiempo para buscar el rostro de Dios. Y este es un buen tiempo para que tú y tu familia, estando ahí en tu casa, puedas reunirte. Como decíamos en el estudio pasado del día miércoles, tomarnos de las manos y clamar y glorificar y agradecer a Dios por esa vida que nos ha regalado. Amén. Entonces aquí podemos ver que cada letra en las enseñanzas judías, por ejemplo, la M, todo es en hebreo. Dice Mejilá. La M es Mejilá y significa perdón. La Z es Ehud y significa buenas nuevas. La B es Berajá y significa bendiciones. La J es Jaim y significa vidas. Entonces, cada una de estas letras que conforman la palabra altar en hebreo, que es Mizbeach, tienen un significado cada una. Entonces, como dijimos, ahí en el altar del holocausto, ahí en aquel lugar en la cruz del Calvario, cada momento el sacrificio de nuestro Señor, así como cada palabra. Porque si vemos aquí, en el sacrificio hay perdón, hay buenas nuevas, hay bendiciones, hay vida. Eso es lo que podemos encontrar en el sacrificio en la cruz del Calvario. Tú que ya lo estás viviendo, lo estás disfrutando, y tú, amado amigo, si hoy estás viendo esta transmisión, pues quiero decirte que esas son las bendiciones, eso es el regalo que Dios nos da. Entonces, como decíamos, ahí encontramos, lo primero que encontramos en la cruz del Calvario es Mejilá, o sea, el perdón de Dios. No importa tus transgresiones, tus pecados, lo que hayamos hecho en esta vida. Luego está Mejut, que son las buenas nuevas, o sea, esas buenas nuevas que han venido a nuestra vida para que nosotros las llevemos, esas buenas nuevas de salvación, esas buenas nuevas de restauración, de transformación, esas buenas nuevas de sanidad que Jesucristo nos trae a través de la cruz del Calvario. Amén. Gloria a Dios. Vemos que trae también Berajá, o sea, trae bendiciones para nuestra vida. Y no te estoy hablando de lo material, te estoy hablando primero del poder ser hijos de Dios y el poder darle sentido a tu vida, el saber que nuestra vida no es solo de venir, crecer, estudiar, pero o sea, es una bendición. También trabajar y luego volver a la tierra, o sea, morir, no. La bendición es saber que hemos venido a esta tierra para que Dios en su misericordia nos atraiga con sus lazos de amor y podamos disfrutar y saber que tiene un sentido, que en realidad hay un porqué, porque pasemos en esta tierra para luego volver a la eternidad en gloria con el Señor. Pero para poder regresar allá necesitamos pasar por esa puerta, necesitamos aceptarlo, reconocerlo, que sin Él no somos nada y que necesitamos de su eterno amor. Gloria sea el nombre del Señor. Y la última letra es Jaim, que significa vidas, o sea que Él nos da vida y nos da vida en abundancia. A veces podemos estar enfermos, podemos estar tristes, pueden haber situaciones adversas, pero tenemos vida. Y hay un Dios que prometió estar con nosotros hasta el resto de nuestras vidas aquí y estar por la eternidad con nosotros, donde no habrá dolor, donde no habrá llanto, donde no habrá enfermedad, donde el temor no podrá llegar a nuestras vidas. Amén. Aleluya. Por eso te decía al principio del estudio que lo primero que ellos veían, los israelitas, al entrar por esa puerta, era el lugar, el altar donde estaba el sacrificio. Entonces nosotros como iglesia, espiritualmente, lo que tenemos que ver siempre en nuestra vida, después de haber venido a Jesucristo, es ese sacrificio vivo en nosotros, ese sacrificio que nos da vida, ese sacrificio que nos da la bendición de ser su hijo, que nos dio el perdón. Y como vemos anteriormente, una de las palabras decía buenas obras. Ahí podemos entender y ver que la única manera que las buenas obras, o sea, nos ayudan, porque el hombre lo que sembraba
regar en esta tierra, eso va a cosechar. Si tú haces buenas obras, vas a cosecharla, pero no puedes ser salvo por eso. La palabra dice que después de pasar por esa puerta y ver el sacrificio y haber aceptado al Señor, entonces nosotros hacemos buenas obras porque ya somos salvos. Nadie se puede salvar por obras. Nadie, por el mejor corazón que tenga, puede ser salvo. Entonces, eso no nos lleva a una eternidad. Eso nos ayuda a vivir mejor en la tierra. Porque te repito, lo que hagamos, Dios tiene una recompensa para así como tiene una recompensa para los malos. Entonces, Dios en su infinito y abundante amor, Él siempre está al tanto de nosotros. Como te decía al principio, vamos a ver los utensilios. Lo que leo aquí mi hermana, los utensilios en el altar, que son los en el verso 3 de este capítulo 27 de Éxodo, que es los calderos. Dice: harás también sus calderos para recoger la ceniza, y sus paletas, y sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce. Gloria sea al Señor. Entonces, todos esos utensilios que están ahí físicamente, cada uno tenía una función, pero espiritualmente, después que pasamos por el sacrificio, y esto es ya lo que viene a ser utilizado en nuestra vida. ¿Qué significa esto? Cada uno de esos utensilios esa es la figura de los diferentes ministerios que hay en el cuerpo de Cristo. Esa es la figura de los diferentes ministerios que Dios le da a cada uno, que Dios desarrolla en cada uno. Podemos adormecer los ministerios, podemos callar al Espíritu Santo, podemos esconder los dones. Dios nunca nos los va a quitar. Dice la palabra que son irrevocables. Entonces, Dios al que le ha dado ministerio, a la mayoría les da un ministerio. El primero que les da a los que son casados es el ser sacerdote de su casa. Entonces, somos sacerdotes de la casa, entonces tenemos que llevar ese sacerdocio tal y como el Señor lo tiene. Entonces, es un ejemplo, porque segunda de Timoteo, hermana, por favor, capítulo 2, verso 20 y 21, nos dice lo siguiente, y con esto podemos complementar lo que es los utensilios. Amén. Segunda de Timoteo 2, 20 y 21, por favor. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Verso 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, como te decía, esta es figura de los diferentes ministerios que hay en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Decía la palabra que mi hermana leyó ahí, la palabra de Dios, que hay utensilios de oro y de plata, y hay otros utensilios de, ¿qué decía, hermana? Son de madera y amén, de... Amén. En segundo de Timoteo, Bueno, decía que unos son honrosos y otros no tanto. O sea, unos son de barro, unos son como muy frágiles y otros son fuertes. Unos, si los comparamos físicamente, si son de oro y de plata, pues estamos hablando que son valiosos, son muy fuertes, resistentes al fuego. Los otros son de barro y otro material menos, o sea, frágil, que fácilmente se pueden quebrar, que fácilmente no pueden durar mucho. Pero esto... En el orden espiritual, ¿qué significa? Puede ser que aquellos sean oro y plata, simbolizados en oro y plata, porque tengan tiempo en el Evangelio, porque tengan conocimiento de la palabra, porque estén mucho tiempo, han estado con el Señor, han permanecido. Tal vez hay otras personas que se ven tal vez más pequeñas en la fe porque acaban de iniciar en el Señor. Eso no significa que Dios no los use, porque al final los 4 tipos de utensilios que se menciona aquí en segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 21, se usan para lo mismo.
van a ser usados para lo mismo y van a ser, ¿cómo se llama? Van a tener el mismo uso. Entonces, espiritualmente, unos porque ya tienen tiempo, unos porque ya han crecido en la fe, otros porque empiezan, otros porque son tiernos en la fe, pero al final a todos Dios les da un uso. Dios los usa en el cuerpo de Cristo, y así son los ministerios. No es que unos sean menores que otros. A la luz de los ojos de Dios todos somos iguales. Entonces los ministerios, Dios, hay gente que tiene años en el evangelio, en el cuerpo de Cristo, y no ha desarrollado ministerio, y vienen otros que se ven más frágiles, como estos utensilios, más sencillos, más sensibles, pero Dios los levanta. Entonces, ¿qué te digo? Que no importa de qué nosotros creamos que estamos hechos, en el sentido de que tal vez no tengo mucho tiempo en el Señor, tal vez estoy empezando, tal vez no sé mucho de la palabra. Dios no ve eso. Dios ve la disposición de tu corazón. Amén. Amén. Vamos a ir aquí mismo, que acabamos, la hermana leyó Éxodo 27, verso 4 y 5, por favor, hermana. Amén. Vamos. Éxodo 27, verso 4. Y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas. Verso 5. Y la pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Amén, gloria a Dios. Dice que la rejilla, aquí están las medidas. Dice que la rejilla tiene que estar a la mitad del altar de bronce. Tiene que estar en medio del altar de bronce. Entonces, eso es 1,5 codos. ¿Y dónde podemos ver eso? Hermana, por favor, el capítulo 27, ahí mismo de Éxodo, verso 1, por favor. Amén. Verso 1. Harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Amén. Entonces vimos en la transmisión anterior de que es cuadrado. O sea que alrededor tiene 5 por 5 por 5 por 5, pero de altura tiene 3. Pero aquí dice que la rejilla tenía que estar en medio, o sea, en medio, al 1,5 codos de altura. Entonces, si mide 3, la mitad es 1,5. ¿Por qué te digo esto? Porque hay otra parte del tabernáculo que tiene esa altura, y porque van de la mano, porque van juntos en el orden espiritual de Dios. Hermana, por favor, Éxodo 25, 17. Amén. Y ahorita lo vamos a ver. Y es el propiciatorio. Amén. Éxodo 25, verso 17. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2,5 codos, y su anchura de 1,5 codos. Amén. Amén. El propiciatorio es la tapa. Ahorita no vamos a hablar mucho porque no hemos llegado al lugar santo para poder llegar al lugar santísimo, donde está el arca del pacto. El arca del pacto donde se guarda la vara de Moisés, el maná, las tablas. Entonces ahí están guardadas, ahí era donde la presencia de Dios descendía. Entonces el propiciatorio es la tapa que tiene arriba el arca. Y ahí hay 2 querubines que tapan sus ojos. El arca está hecha de oro. Pero la altura, como la hermana aquí nos decía a través de la palabra, tiene 1,5 codos de altura. Tiene la misma altura donde está puesta la rejilla. ¿Por qué? El propiciatorio, en inglés muchos le llaman la silla de misericordia. Mercy chair. Entonces, ¿por qué le llaman la silla de misericordia? Porque la misericordia de Dios va de la mano, va junto al juicio de Dios. Y lo vamos a ver aquí. Porque la rejilla está hecha de bronce. Y dijimos que el bronce es juicio. Y esa rejilla sirve para poner ahí el sacrificio. Cuando el sacrificio es puesto, esa rejilla es así entrelazada. De hilos fuertes de bronce. Entonces, cuando está entrelazada, ahí se pone el sacrificio. Entonces, cuando el sacrificio toma el fuego, o sea, es quemado, va cayendo, va filtrando, es como un colador, va cayendo de ahí toda la grosura, como la pastora explicó, que la grosura era el pecado.
Entonces ahí va cayendo y también se va haciendo la ceniza y va cayendo ahí. Y esa ceniza es el residuo del pecado también. Entonces, vamos al Salmo 32:8. Y el Señor le decía ahí al salmista: te enseñaré, te haré entender por el camino por donde debes andar, le decía. Entonces, esa es la misericordia de Dios, que Él nos enseña y nos hace entender a través de su Espíritu Santo cómo debemos caminar, Amén. qué debemos hablar, de qué debemos abstenernos, cómo debemos buscarlo y agradarle, cómo poder estar delante de su presencia. Amén. Entonces te decía que la rejilla, que simboliza juicio, y el propiciatorio, que es de oro, que es donde venía la presencia de Dios, que es la tapa, la cubierta, te decía, de donde se guardan, donde está la vara de Moisés y donde está las tablas y donde está el maná del cielo en un recipiente. Entonces ahí era donde la presencia de Dios en medio de los querubines hablaba al sacerdote. Ahí era la presencia de Dios, se posaba y hablaba. Entonces esa es la misericordia de Dios, el que nos habla en tiempo y fuera de tiempo. Él nos habla a través de su palabra. Éxodo 25:22, hermana, Amén, por favor, amén. Aquí no lo confirma. Verso 22, y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Amén. Entonces dice que ahí su presencia, ahí el Señor le iba a hablar. Le iba a hablar al sacerdote y le iba a decir qué era lo que él quería. Le iba a decir cómo caminar, qué hacer y todo. Ahí los iba a guiar. Entonces igual la presencia de Dios nos guía a nosotros a través de su Santo Espíritu. Entonces te digo, esa es la misericordia, que Dios nos guía. Porque humanamente nosotros somos torpes. Nosotros somos ovejas y las ovejas no pueden andar sin un pastor. Nosotros somos polvo de la tierra, somos barro y con cualquier cosa nos podemos desquebrajar, nos podemos rajar, nos podemos echar atrás, pero la misericordia y el amor de Dios está ahí. El Salmo 101:1 dice, el salmista decía, misericordia y juicio cantaré, sabía que estaban de la mano. A ti cantaré, oh Jehová. Si vemos en el resto de los versos, del verso 2 y 3, el salmista sigue diciendo, yo sé, Señor, en mis palabras, que con tu misericordia tú me vas a guiar, tú vas a estar conmigo, tu misericordia. Pero ya en el verso del 3 para el 8, el Señor le habla y le dice, pues yo abomino al que hace pecado, yo no quiero esto, yo estoy lejos de aquel inicuo. Entonces le dice ahí cuál es su juicio, que al final de los versos dice que Él destruirá al impío, al que haga la maldad y que no quiera buscarlo, porque ese va a ser su juicio, esa va a ser su paga. Y Oseas 12:6 dice, tú pues vuelve a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre, dice. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces nos está diciendo la palabra de Dios que ahí está, a la par del juicio está la misericordia. ¿Por qué? Porque en ese sacrificio en la cruz del Calvario, el juicio de Dios por nuestros pecados, por la humanidad, cayó sobre nuestro Jesucristo, sobre nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea, la justicia de Dios, el juicio de Dios cayó sobre Él, lo que nosotros merecíamos, la paga que era para nosotros. Pero también en esa cruz del Calvario estaba la misericordia de Dios para la humanidad a través de ese sacrificio. Entonces, no fuimos nosotros los que fuimos llevados a las cruces, fue nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a Él haber ido, entonces se nos abrió un campo para que la misericordia viniera a la vida nuestra. Amén. Pastora, ¿nos puede decir? Amén. Pues no sé si quiere agregar algo ahora, hermana. Gracias al Señor por ese sacrificio que hizo por todos nosotros. Gloria al Señor.
Amén. Amén. Pues entonces aquí estamos hablando hoy lo que es el tabernáculo y lo que es el altar de bronce. Hemos visto que la única puerta que para llegar al Padre, que en nosotros sería para llegar al trono, es a través de Cristo Jesús. Yo voy a ir a Levíticos capítulo 6, verso 10, 13 y 15. Levíticos 6, verso 10 dice su palabra: y el sacerdote se pondrá sus vestiduras de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo, y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará de él las cenizas del sobre el altar y los pondrá junto al altar. Aquí vemos en el verso 10 que dice que el sacerdote tendrá que usar calzoncillos de lino que lo cubrirán, y vamos a ver su significado y el significado de las cenizas. Pero antes vamos a leer lo que es el verso 13 y 15, que dice: el fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará, y tomará de ella un puñado de la flor de harina y de la ofrenda y de su aceite y todo incienso que está sobre la ofrenda, y lo hará arder sobre el altar por memoria y en olor grato a Jehová. Entonces aquí vemos el significado del calzoncillo que tenían que usar. Primero que nada, para que ellos pudieran subir al altar no se usaban gradas, sino que se usaba una rampa para no ver la vergüenza. Recordemos que Cristo Jesús llevó todas nuestras vergüenzas, y luego dice que era de lino, y recordemos que el lino en Apocalipsis la semana pasada, a los que no han visto esta serie en la cual estamos hablando lo que es el tabernáculo, que es una sombra y figura del caminar de la iglesia. Entonces ahí vemos en Apocalipsis 19:8 que el lino significa las obras que hicimos, aunque explicamos claramente, porque la palabra nos enseña que nadie es salvo por obras, sino que por la fe en Cristo Jesús, por recibir a Jesucristo, porque vimos que Él es el camino, la verdad, y es el único que nos lleva hacia el Padre, hacia la vida eterna. Pero entonces vamos a ir a Éxodo 20:26, donde dice: no subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Entonces está hablando de esa desnudez. Muchas veces el único que quiere recordar tu pasado es Satanás. Es el único que quiere traerte a aquella desnudez, aquello que fue en el pasado, esas cenizas, que por eso es que el sacerdote tenía que recoger inmediatamente, porque después de que se quema toda la grosura, después de que uno se haya humillado con todo el corazón, porque eso es lo que significa la ceniza. Cuando tú te humillas y te arrepientes, entonces el exceso de grosura se va quemando. Entonces, ¿qué es la ceniza? La mitad se convierte en humo y la mitad se convierte en ceniza. Y el sacerdote tenía que recoger inmediatamente la ceniza, porque dice el Señor que Él llevó nuestras vergüenzas, y nosotros no tenemos por qué recordar ese pasado, a no ser por un testimonio que el Espíritu Santo te esté llevando con acción de gracias y con acción de bendición para otras personas. De lo contrario, nosotros no tenemos por qué traer el pasado, porque el enemigo a veces quiere que nos recordemos del pasado para que tengamos deseos del pasado, o que nos recordemos del pasado para acusarnos y decirnos que no valemos nada, que eso fue lo que hicimos. Pero Jesucristo dice que Él va a echar al fondo de la mar todos nuestros pecados y no se acordará más, y lo vamos a ver en unos minutos. Dice Éxodo 28:42: y le harás calzoncillos de lino para cubrir la desnudez, serán desde los lomos hasta los muslos. Entonces el Señor nos ha cubierto de ese pasado, porque Él llevó en la cruz del Calvario todo aquello malo que hicimos. Efesios 5:8 dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Ahora venimos a ser hijos de luz. Ahora venimos a ser esa lámpara encendida. Y ese fuego que no se apaga es el Espíritu Santo que ha encendido en nosotros. Entonces,
vamos a ver, porque dice el verso, estamos leyendo Efesios 5:8 y vamos a leer el 12, dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Era el pasado. Aquí estamos viendo los calzoncillos de lino que usaban los sacerdotes para cubrir la desnudez, y esto me recuerda a lo que estaba en Génesis cuando cubrió con pieles la desnudez de Adán y de Eva. Entonces Dios siempre va a cubiertos, y Él la cubrió para que nosotros no llevemos nuestro pasado a nuestro futuro, porque fuimos limpios y sanados, y todavía muchos están en proceso, pero todo tiene una bendición de parte de Dios. Y quiero que vayamos, no sé si usted tiene Gálatas 5:19, hermana. Amén. Que son las obras de la carne. Amén. Pero cuando nosotros subimos al altar de bronce, esas obras se van consumiendo por el fuego. No ese fuego que destruye tu vida, sino es el fuego que edifica, y ese olor agradable. Hablamos que la mitad es humo y la mitad cenizas. Amén. ¿Qué dice las obras de la carne, mi hermana? Verso 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Entonces esas son obras, ¿verdad? Esas son las obras que dan adulterio, fornicación, hechicería, mentira, etcétera, etcétera. Pero cuando nosotros subimos al altar, toda esa grosura, todo ese deseo de adulterar, de fornicar, de cometer hechicería, esa se la entregamos al Señor, se la rendimos al Señor. Gritería, malos pensamientos, todo eso, entonces se lo entregamos al Señor, porque en Cristo somos nuevas criaturas, y de eso se trata el ejemplo de sombra y figura que nosotros debemos de ser en Cristo Jesús. Miqueas 7:19 dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Aquí qué hermoso versículo. Dice que aunque nosotros éramos pecadores, cuando nosotros subimos al altar y primero el sacrificio, y el gran sacrificio lo dio Jesucristo en la cruz del Calvario, ahora nosotros, dice su palabra, que debemos de entregarnos como un sacrificio puro, santo, agradable delante del Señor. Apocalipsis 21:1 dice: y vi en el cielo es cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Esto me da un ejemplo de como dice que ya no iba a existir este mar, porque ahí está sepultado todo nuestro pasado y Él ya no se acuerda. Así que mi hermano o mi hermana, si en ti el enemigo ha querido acusarte de tu pasado, esta es parte de esa enseñanza del caminar. Ya no hay quien te acuse. Tú ya no tienes que llevar ese pasado. Y si todavía a ti te agrada parte del pasado, como los israelitas decían en Egipto, ahí había comida y querían regresar atrás, eso es mentira diabólica, porque sin Cristo no somos nada. Si tú tienes sed de drogas, si tú tienes sed de sexo, si tú tienes sed de algún pecado, tienes que beber y comer de esa agua y ese pan de vida que es Jesucristo, a través de su palabra, la oración, y tenerlo a Él en nuestro corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Entonces vemos que la ceniza es afar y efar, son residuos, la grosura, el proceso de subir al altar, es el proceso después de haber entrado en la puerta, en el tabernáculo. Entonces una parte se volverá humo y otra parte cenizas. Es la figura de una iglesia arrepentida, de un pueblo que se ha humillado delante de Dios y que le ha entregado su pasado, su presente y su futuro a Cristo Jesús. Salmo 141:2 dice: suba mi oración delante de ti como incienso, el don de mis manos como ofrenda de la tarde. O sea, esa es la oración cuando nosotros nos humillamos delante del Señor, porque el Señor anda buscando tu espíritu para despertarlo, y lo que haya en tu alma, eso va a hacer que tú reflejes en tu vida. Si tú te llenas del Espíritu Santo, de ese fuego santo, entonces tu espíritu se va a levantar y por ende tu cuerpo va a empezar a sentir esa bendición en todo
todo tu ser. Jeremías 6:19 dice: oye tierra, he aquí traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mi palabra y aborrecieron mi ley. Cuando aborrecen la palabra de Dios, cuando rechazamos a la palabra de Dios, cuando rechazamos al Dios de la palabra, entonces viene mal sobre la tierra. Pero aquellos que guarden su ley, aquellos que guarden su palabra, aquellos que guarden la verdad, esos el Señor los guardará. Dice en el verso 25 siempre de Jeremías 6: no salgáis al campo, ni andéis por el camino, porque espada de enemigo y temor hay por todas partes. Es cuando el mundo o una ciudad o una persona se ha apartado de la palabra de Dios. Entonces Dios no se apartó de él o de ella. Fue esa persona o ese país, esa humanidad que se apartó del Señor. Y por ende el enemigo tiene derecho legal. Entonces Él tiene derecho y viene a destruir, y aún así el Señor en su misericordia nos ha alcanzado. Dice el verso 26: hija de mi pueblo, vístete de cilicio y revuélcate en la ceniza, ponte luto como por hijo único, llanto de amargura, porque pronto vendrá sobre nosotros el destruidor. Está diciendo y advirtiendo la palabra de Dios que debe de haber arrepentimiento genuino, que debe de haber verdadero aquel amor, aquel decir: Señor, aquí estoy, para que esa grosura, ese gordito que sobra, esa carne que hemos leído aquí en Gálatas, las obras de la carne, eso se vaya destruyendo, esa grosura, ese exceso de carne, entregársela al Señor, esa necesidad, esa hambre y esa sed de pecado sea convertida en hambre y sed de la palabra del Señor. Y no rechacemos la palabra de Dios, no rechacemos al Dios de la palabra, porque es lo único que nos da vida y vida en abundancia. Amén. Segunda de Reyes 18:4, mi hermana. Amén. Verso 4: y quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehushtan. Hemos hablado la semana pasada acerca de lo que es el polvo. Nosotros somos polvo. Aquí la palabra de Dios dice que las cenizas se van a recoger porque es el residuo de aquellos pecados, y el arrepentimiento va a ser la oración, el incienso agradable delante del Señor. Entonces acá vemos que cuando no hay arrepentimiento, entonces no hay cenizas, sino que hay polvo. Cuando una persona muere sin Cristo, entonces su vida eterna se la perdió porque rechazó al Cristo. Entonces ahí viene la serpiente y devora ese polvo. Por eso es que hay una maldición en Génesis a la serpiente y le dice: tú comerás de ese polvo. De ahí hablamos también de lo que es cuando Dios levanta, hablamos de levantar, que también significa levantar, significa acá lo que estamos hablando. Entonces Jesucristo fue levantado en la cruz del Calvario. Nosotros como iglesia resucitaremos y seremos levantados, los que hayan muerto, y los que estén en vida seremos levantados. Entonces vemos acá la palabra de Dios que es clara cuando nos dice que el enemigo, la serpiente antigua, comerá ese polvo, pero aquellos que miren al Cristo vivo, que lo reciban como su único y suficiente Salvador, ellos no verán esa muerte, esa corrupción. Por eso Pablo decía: ¿dónde está tu aguijón o muerte? ¿Dónde está victoria? Ese sepulcro, no hay victoria en el sepulcro, porque no hay muerte ahí, seremos levantados. Entonces vemos acá que hemos leído en Segunda de Reyes que todavía adoraban a la serpiente de bronce. No vieron al Cristo, no ven al Dios que va a ser levantado, pero nosotros tenemos que ver a ese Cristo Jesús en nuestra vida, y no solo verlo, sino entregarle todas esas grosuras. Hemos visto también que en la rejilla, ahí se va, es una rejilla donde se asa la carne, ¿verdad? Ahí esa es una rejilla donde va a caer la grosura,
basura, donde va a caer ese residuo, pero también será echado a lejos, donde no está en la presencia de Dios, porque Él no vino a acusarte, sino que Él es tu abogado. Él aboga por ti y murió por ti y por mí. Así que ya no podemos traer el pasado a nuestra vida, como te dije al principio, a no ser por testimonio, para decirle a alguien: yo fui asesino, pero el Señor restauró mi vida. Yo fui ladrón, pero ahora yo le sirvo al Dios de la vida. Entonces, cuando nosotros traemos un pasado, no es para ni orgullecernos de él, ni para avergonzarnos de él, sino para entregárselo al Señor, y solamente cuando el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, poder testificarlo, porque debe ser guiado por el Espíritu Santo. Amén. Pastor, no sé si quieras agregar algo. Gloria a Dios. Como decía Pastora, lo que hablábamos al principio, que ahí en esa rejilla pues cae lo que es el pecado, los residuos de pecado, y que la misericordia de Dios es más grande. De hecho, en Santiago 2:13 dice: porque el juicio sin misericordia se hará a aquel que no tenga misericordia, porque la misericordia triunfa sobre el juicio. O sea, la misericordia de Dios es más grande que el juicio, porque si nosotros nos arrepentimos, si nosotros no consentimos al pecado, si nosotros no seguimos haciendo las cosas mal, yo lo veo así como cuando, un ejemplo, digamos, hay una pared y en esa pared alguien va a poner un grafiti o pone palabras que no son buenas o daña, lo pinta de algo. Entonces el sacrificio del Antiguo Testamento era como cuando alguien agarra pintura y lo pinta para solo tapar lo que está ahí, porque al final atrás de esa pintura, atrás está ahí. Entonces igual nosotros tenemos que permitir que el Señor nos limpie, que su misericordia, porque el juicio de Dios llega tarde o temprano. Entonces, como decía Pastora, no tenemos que consentir que el pecado venga a nosotros. A veces nosotros ocultamos cosas que hacemos, que el Espíritu Santo nos dice a nuestra vida que no están bien, que debemos dejar de estarlas consintiendo, haciendo, pero como vemos que no pasa nada, decimos: yo puedo con esto, y entonces es como que nosotros tapáramos aquello. Pero si en nuestro corazón está el tomar totalmente el sacrificio de Cristo en la cruz, nosotros vamos a desechar toda esa obra, como decía, todas esas obras de la carne, y se van a convertir en frutos del Espíritu, porque nosotros vamos a crecer a medida que nosotros vayamos buscando. Por eso te repito, aquí en Santiago 2:13 dice que la misericordia triunfa, es mayor. Por eso es que el altar era de bronce y el propiciatorio de oro, porque es más grande, o sea, el valor es más fuerte, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie vaya al infierno, que perezca. Él quiere que todos nos arrepintemos y seamos salvos, pero es cuestión de que cada uno lo quiera hacer. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces vemos, y esto me recuerda a la samaritana, que dijo Jesús: me es necesario pasar por Samaria, porque ella tenía 5 maridos y tenía un otro que tampoco era su esposo. Esto significa que esta mujer tenía 2 cosas: tenía sed de amor, tenía esa necesidad, lo que muchas mujeres así empiezan, y luego tenía sed sexual que no había sido satisfacida. Pero entonces Jesús pasa y le dice: yo tengo agua para satisfacer tu necesidad, esa necesidad, porque el ser humano es carne y por ende tiene obras de la carne. Por eso Dios decía: ya no contenderé más, sino que lo destruiré, cuando fue el juicio de Noé, en el tiempo de Noé. Entonces ahora el Señor, en nosotros hay una nueva criatura que ya no tiene que ser de carne, sino que del Espíritu, nacidos de nuevo. O sea que nuestro espíritu tiene que ser más fuerte que nuestra carne. Pero ¿cómo va a llegar a hacer esto? Porque no es fácil, solo es a través de que nuestra alma sea alimentada con la palabra de Dios, para que nuestro espíritu tenga fuerzas y las obras de la carne, como decía el pastor, ya sea no sean más de la carne, sino que sean frutos del Espíritu. Amén, gloria a Dios, hermana Karina. Amén, gloria
gloria a Dios y gracias al Señor precioso por ese perdón que nos dio, como decía pastora que estaba explicando acerca de la vergüenza de las cenizas y cómo el Señor ya llevó en su cruz, llevó toda esa vergüenza de nuestro pasado, lo que antes éramos, de donde el Señor nos sacó, de donde el Señor tuvo misericordia, porque su palabra dice que nosotros no fuimos quien lo buscamos, fue el Señor el que nos alcanzó por su misericordia, porque si hubiera sido por nosotros no estaríamos aquí. Y el Señor es bueno y el Señor fija los ojos en toda su creación, porque el Señor Jesucristo murió para darnos vida y vida en abundancia. Él derramó su sangre preciosa para salvarnos de esa muerte eterna, de ese castigo, para darnos esa vida y vida en abundancia, porque nosotros merecíamos ese castigo, pero Él pagó el precio por nuestros pecados y ahora estamos aquí para adorarle, para servirle, y Él también está aquí está aquí atento para todos aquellos que quieran recibirle en su corazón, que quieran aceptar al Señor Jesucristo. Quizás se sienten que no merecen el perdón del Señor, se sienten que han hecho tantas cosas en esta vida que ni Dios los puede perdonar, y no es así. El Señor Jesucristo murió y derramó su sangre para perdón, y Él perdona todo. Aquel que viene a Él arrepentido de corazón, lo perdona y lo toma en sus brazos y lo hace una nueva criatura. En Cristo las cosas viejas pasaron, y aquí dice que todas son hechas nuevas, todo el pasado quedó atrás. Él nos da la autoridad de ser llamados hijos de Dios, y ese es un gran privilegio, porque no estamos huérfanos. El Señor nos da esa autoridad de ser llamados hijos de Dios, y como tales también esas promesas en Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Aunque, como dice mi hermana, no nos sintamos dignos, ¿verdad? De ese amor tan grande que el Señor ha tenido. Yo te invito a ti, mi hermana, amigo, si tú te has alejado del Señor, estos son tiempos en los cuales el Señor ha permitido que muchos vuelvan a sus pies. Así que tú no esperes para mañana lo que puedes hacer hoy. Hoy es el día que hizo el Señor para que tú vengas y le digas: Señor, perdona mis pecados, aquí estoy arrepentido. Y a veces lo que nos aparta del Señor es el pecado, pero recuerda que no son tus fuerzas sino las de Cristo Jesús. Yo siempre he dicho esto porque a mí me asusta cada vez que leo Apocalipsis y dice que los que no van a heredar el reino de Dios y lo que encabeza son los cobardes. Porque no es fácil, dicen muchos, dejar el pecado, pero recuerda que no son tus fuerzas sino las de Cristo Jesús, que hay que subirse al altar, y aquella sed, aquella hambre, aquel apetito de pecado va a ser consumido en ese altar de bronce, porque Jesucristo ya te dio la victoria, ya nos dio la victoria en la cruz del Calvario. Así que no debemos de tener temor ni tener miedo a nada, porque el Señor es el que llevó nuestra victoria y todos nuestros pecados en esa cruz. Amén. Amén. Vamos a orar, gloria a Dios, por las peticiones. No sé si quieres añadir algo. Sí, solo bueno, vamos a continuar con lo que son los utensilios cada uno, y en el próximo viernes, y lo que es las varas, porque es muy importante orar también por todas las necesidades. Pero recuerda que Romanos 12:1 decía el apóstol Pablo: hermanos, os ruego, decía, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable, santo, que es vuestro culto racional. ¿Qué nos está diciendo ahí? Él nos está diciendo: recuérdense lo que pasó nuestro Señor para que tú estuvieras bien. O sea, presenta tu cuerpo como un sacrificio vivo. O sea, niégate a ti mismo. O sea, niega aquello que quiera estorbar tu vida, aquello que te quiera alejar de la presencia de Dios. Que vivamos en santidad. O sea, que nos presentemos agradables y santos, porque es vuestro culto racional. O sea, nuestro culto racional significa que nosotros
demostremos lo espiritualmente que Dios nos ha dado, que lo reflejemos fuera de nosotros, que lo saquemos en nuestra vida, en nuestros actos, en nuestro caminar, para que el pecado no se enseñore en nosotros, porque el Señor hasta aquí nos ha ayudado. Nadie de nosotros sabe si va a haber mañana, si va a haber otro año, pero lo que sí sabemos es que un día vamos a estar delante de la presencia de Dios. Entonces, mientras estemos en esta tierra, presentémonos como ese sacrificio vivo, negándonos a todo lo que no conviene, a todo lo que la palabra dice que no es bueno. Vivamos en santidad y gocemos de esas misericordias, decía el apóstol. Amén. Vamos a orar. Amén. Amén. Vamos a orar por las necesidades. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Señor, bendito sea tu nombre, mi Dios. Padre, venimos delante de ti pidiéndote, Señor, Santo, por la hermana Milagro Quiroa. En el nombre de Jesús se está pidiendo por su mamá, por sanidad y protección en el nombre poderoso de Jesús. Sea usted obrando, Señor, en el nombre de Jesús. Esa sanidad, Padre, espiritual, física, Señor, en el nombre de Jesús. Esa protección divina, Señor, bajo sus alas, bajo su abrigo, por hermana Reina de Celaya de Canizales, sanidad y conversión, Padre, en el nombre de Jesús. Sea usted obrando en su vida, mi Dios. Sea usted, Padre, poniendo esa sanidad, esa conversión, Padre, en el nombre de Jesús. Sea usted obrando a través, Señor, de su Espíritu Santo. Sea usted, Señor, sanando su alma, cuerpo y espíritu en el nombre de Jesús. Por la hermana Camila Cabrales, por su vida espiritual, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Clamamos, Señor, en el nombre poderoso, bendito seas, mi Dios, sea obrando, Padre, en el nombre de Jesús. Por la hermana Marta Flores de Perú, que pide respuesta para su familia, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús. Por el hermano Isaac, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, sea usted obrando, Padre, en el nombre de Jesús. Que Él pueda ver que la necesidad más grande es estar contigo, y que todo lo demás tú lo añadirás en tu tiempo. A veces apresuramos nuestros por el hermano Ramón Asensio, en el nombre poderoso de Jesús, sea usted obrando, bendito Dios. Por la hermana Araceli, Señor, en el nombre de Jesús, pide por sus hijos y por su esposo, que haya conversión en su casa. Sálvase en el nombre poderoso. Que llegue la palabra, que llegue el Espíritu Santo a sus corazones. Convence los corazones. Sí, Señor. Señor. En el nombre de Jesús. Por Linda, Señor. Por su familia, hijos, en el nombre de Jesús. Por Mari, Señor. Por la hermana, Señor. Mariluz Serrano, que pide sanidad para su hija allá en Colombia, Señor, en el nombre. Te pedimos, mi Dios, que sea tu mano obrando de poder. Sí, Padre Santo. En el nombre de Jesús, sea usted, Señor. Por el hermano César Quiroa, Señor. Sí, Padre Santo. Que sus pulmones y su garganta están siendo afectadas. Cúbrele con tu sangre preciosa en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, sea usted, Padre, de la gloria. En el nombre de Jesús. Tu Hijo amado Jesús. Te pedimos por todas estas peticiones, Padre, que han entrado, Señor, que no hemos podido mencionar, pero que vamos a seguir orando y clamando. Vamos a seguir, Señor, orando por esas necesidades, Señor. Tú las conoces, Padre, cuáles son las necesidades, Señor. En el nombre de Jesús. En tus manos, Señor. Majestuoso, glorioso y bendito, Señor. Sé tu Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Padre, cada una de ellas, Señor, por manifestamos todos nosotros y ellos, Señor. De ti estamos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.
Amén. Amén, gloria a Dios. Nosotros estamos orando todos los días miércoles. Si quieres poner tu petición el día miércoles, pero sí te pido seas tú el que primeramente busque al Señor con todo tu corazón, que te humilles delante de Él, y junto a ti, junto a tu oración nos vamos a unir nosotros. Pero lo más importante es tu oración, que estés delante del Señor. Aleluya. Que sea agradable como esas cenizas, que era un olor grato para el Señor, sacando toda la carnalidad, toda esa obra de la carne, y el Señor está atento al clamor del justo, y nosotros nos unimos, porque donde dos o tres en su nombre, ahí está el Señor. Nos despedimos de este programa. Bueno, Dios te bendiga. Buenas noches, que la paz, el amor y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo esté con usted, y el amor del Padre a través del Espíritu Santo gobierna sus vidas para siempre. Amén. Dios les bendiga. Amén. Bendiciones. Nombre, Él es santo sobre todo nombre. Él es el único. La Iglesia Cristiana Tabernáculo de Adonai presentó el programa de Teología Bíblica, Encontrando Perlas Escondidas. Comunícate con nosotros al teléfono área 702-477-9790 con los pastores Aldrin y Anneli Pais. Escúchenos en la próxima audición. Que Dios le bendiga. Porque a su imagen Él te creó.